Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, es un gusto saludarlos. Bienvenidos, aquí comienza Zona Franca, noche para volver a hablar del presidente Gustavo Petro, que entre escándalos de chuzadas por su gobierno, el ventilador Benedetti Saravia y las manifestaciones en contra de su actual gobierno, el jefe de Estado, Gustavo Petro, ha subido su apuesta sobre sí mismo. Hace pocos días dijo que si mañana hubiera elecciones presidenciales y pudiera presentarse, volvería a ganar. Una apuesta que están comparándolo, dicen que es similar a la que hizo en su momento siendo expresidente sobre sí mismo el expresidente Iván Duque. También dijo que si él se presentaba en las presidenciales, ganaba. Al presidente Petro se le cayeron sus reformas, un sector de la sociedad salió a manifestarse en su contra y esta vez, además, los ricos encontró otra clase social contra quien trinar, la clase media, que es el blanco de los nuevos dardos del presidente Gustavo Petro desde el exterior. No salió la obrera, no salió la señora de los tintos, no salió la enfermera, no salió el hombre que pega los ladrillos o pone los vidrios de las ventanas. Salió una clase media alta arribista a decir, fuera Petro, no queremos sus ideas, exacto como salieron en 1851, con armas en la mano, a decir que no querían que se les quitara la propiedad privada que eran los seres humanos. El presidente Petro dijo eso, pero también dijo que Pablo Escobar, el famoso narcotraficante ya abatido, era fruto y producto de la oligarquía colombiana. Frases que llevan a varias reflexiones. ¿Qué país tiene en la cabeza el presidente Gustavo Petro? ¿Cuál es la imagen que el presidente Petro está llevando al exterior de Colombia y de los colombianos? Uno de ricos y otro de pobres, unos contra los otros. ¿Qué lectura hace el presidente de las marchas en su contra y qué lectura puede hacerse desde el análisis político de las frases, algunas cargadas de mucho sectarismo del presidente Petro, de antipetrismo, de arribistas, de los ricos, de los pobres, de los protagonistas de las marchas en contra del presidente Gustavo Petro y de política? Vamos a hablar esta noche. Aquí comienza Zona Franca. Bienvenidos. Este fue el trino, el que ustedes van a ver en pantalla a continuación, con el que el presidente Gustavo Petro se cotizó o se autocotizó al alza. Dice el presidente Petro, abro comillas, si mañana hubiera elecciones presidenciales y pudiera presentarme, volvería a ganar. Lo hace al tiempo que él mismo cuestiona y rechaza la credibilidad de las encuestas que dicen que su imagen va en picada. Esta noche hemos invitado a David Flores, es abogado de la Universidad Nacional, un hombre muy cercano al pacto histórico. Doctor Flores, un gusto como siempre saludarlo, bienvenido a Zona Franca. Camila, un saludo para ti, para quienes me acompañan en la mesa y por supuesto para quienes nos ven en este momento. Gracias. Pierre Organza, el líder de la movilización mundial en contra de las FARC en 2018, es empresario, pero un hombre también conocido en estas movilizaciones, está muy cerca al Centro Democrático, que fue uno de los partidos en oposición que lideró y que convocó estas manifestaciones en contra del presidente Gustavo Petro. Pierre, buenas noches, un gusto saludarlo. María Camila, gracias a todos ustedes y a los televidentes, por supuesto, un abrazo y aquí para servir. Gracias por aceptar este diálogo. También está con nosotros Franz Rodríguez Waldrón, que es politólogo, se ha desempeñado y se desempeña actualmente como asesor de entidades estatales. Señor Rodríguez, buenas noches, un gusto saludarlo. Buenas noches, María Camila, siempre va a ser un gusto poder conversar. Gracias por aceptar este diálogo. David, quiero comenzar con usted, que ha estado cercano al presidente Petro, que trabajó en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Su reflexión sobre esa frase, sobre la frase de los privilegiados, su reflexión sobre la frase del presidente de los ricos y los pobres que salieron a marchar. No, María Camila, yo creo que es muy claro que en Colombia sí existen ricos y existen pobres. A mí la verdad me parece bastante particular que se genere una polémica porque el presidente plantea una realidad de apuño. Y yo profundizaría además no solamente que en Colombia existen ricos y que existen pobres, sino que Colombia es una de las sociedades más desiguales del mundo. Es decir, existe una minoría con muchos recursos y existe una gran mayoría de la sociedad colombiana bastante empobrecida. No solamente en términos del ingreso, si uno mira el índice de Gini en términos del ingreso, sino si uno mira, por ejemplo, el índice de Gini en relación a la tenencia de la tierra.
Y eso, por supuesto, es una sociedad antidemocrática, es una sociedad que es violenta y que es una sociedad que hay que cambiar, porque evidentemente yo sí creo que una de las aspiraciones de una sociedad democrática es que la desigualdad no sea tan grande y que la ausencia de derechos y la garantía real de la dignidad, como lo establece el mandato de la Constitución del 91, pues sea para la inmensa mayoría de las y los colombianos. Ahora, ha planteado también el presidente algo en lo que yo coincido, que además es herencia de una realidad de nuestra formación histórica latinoamericana, y es que aquí hay vicios también de nuestra formación sociopolítica herederos de la colonia. En Colombia existe racismo, claro que existe racismo. En Colombia existen personas, no pocas, personas con mucho poder. Esa es una discusión que muy piensan, profunda, porque sí, si claro, aquí existiera racismo, no claro, tendríamos una vicepresidenta como la vicepresidenta Francia Márquez, que es no necesariamente. Mira, en Estados Unidos hay mucho racismo y Obama fue presidente. En Colombia, Francia Márquez es vicepresidenta, tiene muchas personas que le apoyan o que le apoyamos, pero claro que existen muchas personas que también son racistas. Y creo que un importante número de esas personas creen que tienen más derechos por el solo hecho supuestamente de ser blancos o blancas en una sociedad. Y además dijo el presidente Petro otra cosa con el que también estoy absolutamente de acuerdo, y es que en Colombia existen miles de personas que trabajan en condiciones de absoluta precariedad, condiciones que podrían estar más asociadas a lo que algunos autores han denominado una esclavitud moderna. Personas que no cobran horas extras, personas que no tienen estabilidad laboral de ninguna naturaleza. Para que vayamos por partes en la discusión, porque no solo la frase sobre la esclavitud nos convoca esta noche. Quiero empezar la discusión porque usted dice estoy absolutamente de acuerdo con el presidente Petro. Quiero preguntarle, ¿usted está de acuerdo con que hace apenas unos días 92.000 personas que salieron, es el dato oficial que se da, es la clase media arribista la que sale a marchar en contra del presidente y sus reformas? Yo no sé si marcharon únicamente, digamos, lo que el presidente denomina un sector arribista de la sociedad. Eso yo no lo podría determinar. Yo creo que está muy bien que marche un número importante de personas, pero sí creo que el núcleo central de la oposición política a las reformas que ha planteado el presidente Gustavo Petro, el pacto histórico y un número importante de colombianos y colombianas que le apoyan, radica en un sector muy privilegiado de la sociedad, en un sector profundamente poderoso en términos económicos, en términos políticos, en términos militares y en términos también mediáticos. Y creo que un sector de ese sector grande que está en contra de las reformas es arribista y es sin duda racista. Piero, su lectura, usted salió a marchar, su lectura de la frase del presidente sobre la clase media arribista que salió a las calles. Gracias, María Camila. Yo sí te quiero contestar, David de pronto se fue un poquito por las ramas sobre la misionalidad de pronto de Gustavo Petro y el argumento de Gustavo Petro político, pero realmente la pregunta es si estamos o no de acuerdo en las palabras de Gustavo Petro, que, ojo, es el presidente de la República. Algunos digan que no, otros digan que sí, que están de acuerdo en sus resultados electorales. Es el presidente de la República. Esas palabras no deberían ser pronunciadas por ningún presidente de la República. Por ninguno. ¿Por qué? Porque el presidente de la República tiene la obligación constitucional de representar la unidad nacional en el país. Y esas palabras lo único que están diciendo es, señores, ustedes que marcharon son unos arribistas porque están en contra mío. Luego, el presidente de la República tiene autoridad moral, o es más, constitucional para ir en contra de una parte o un segmento del pueblo colombiano. No, la Constitución se lo prohíbe y de hecho le está yendo en contra de sus funciones al decir eso. Ahora, eso es lo grave, lo políticamente grave. Lo que representa para su imagen es peor, porque él debería respetar, facilitar la movilización ciudadana, esté o no en contra o a favor de él. Entonces, lo que hay que ver aquí es que Gustavo Petro usa las palabras como las usa el pacto histórico para segregar una parte de la sociedad y para separar a la sociedad, cuando la sociedad colombiana debería estar unida por unos comunes denominadores a los cuales Gustavo Petro y el pacto histórico no quieren acceder. Porque cuando se han reunido con sectores que dicen que las reformas han sido dialogadas y que son las reformas más debatidas, se reúnen con sectores de salud y de las reuniones salen con acuerdos. Y esos acuerdos no los reflejan cuando presentan los documentos. Entonces, ahí lo que estamos viendo es un desconocimiento de la voluntad popular, un desconocimiento de los sectores y tratar de satanizar
o no tratar, satanizar directamente la movilización popular. ¿Esté de acuerdo o no? Es que si tú eres presidente, tú no serías capaz de decir esa palabra, porque el presidente debe representar la unidad nacional en Colombia y no lo está haciendo Gustavo Petro. Fran, su lectura. Mi lectura es que hoy estamos ante un escenario en el que definitivamente la movilización ciudadana y la participación ciudadana ya dejaron de pertenecer a un espectro ideológico. Y eso es importante. También es una oportunidad y representa la posibilidad de que como sociedad y como ciudadanía comencemos a avanzar en lo que es el uso de herramientas para además tramitar diferentes puntos de vista. Lo que es interesante es que hoy podamos salir a las calles. Se manifestó, como lo indicas tú, más de 92.000 personas en todo el país, y es una voz que no debería ser silenciada y mucho menos debería ser estigmatizada. Creo firmemente en la necesidad que se tiene, porque se puedan reconocer además las capacidades que tiene que existir de escuchar en el otro y en la diferencia las posibilidades de mejora. El gobierno hoy tiene que reconocer que hay un sector de la ciudadanía que no está además encasillado en una clase política o en un espectro ideológico y que se identifica con ciertos inconformidades. Es más, y es muy importante lo que mencionaba precisamente Poli, es que el tema es que hoy la lectura también de este escenario tiene que hacerse en el marco de una coyuntura política, como es toda la agenda legislativa, también una agenda electoral que se viene, y el riesgo que se está corriendo hoy es que se politice esto de un lado o del otro y que de alguna manera llenemos de información falsa y de datos que no son ciertos el debate público. Y ahí hay un riesgo fuerte y hay un riesgo que la ciudadanía debe también asumir una posición. David. Mira, yo coincido en este planteamiento de que afortunadamente con el triunfo de un gobierno de izquierda y de una bancada, digamos, que no por sí sola logra ser la mayoría absoluta, pero sí es la más grande en el Senado por lo menos, de izquierda o de sectores alternativos, hay otros repertorios de la democracia que están usando hoy sectores de la derecha, y a mí eso me parece muy bien. A mí me parece muy bien que todos esos sectores que en otros momentos decían que marchar era acabar con la democracia representativa del país, hoy lo estén haciendo. Me parece muy bien. Eso fortalece la democracia colombiana. A mí me parece bien que se haya hecho esa movilización. Por supuesto no estoy a favor de sus móviles, por supuesto no estoy en contra, contra sus argumentos, pero se ha dicho un montón de veces. Se ha dicho un montón de veces. Pero para aclarar, porque no lo tengo claro. Pero mira, en el gobierno de Uribe, digamos, salvo esa marcha del 4 de febrero del 2008, si no estoy mal, 2008, sí. Digamos, siempre hubo una estigmatización permanente, y no de decirnos arribistas, ¿no? Nos decían terroristas, guerrilleros, y todo lo que pasaba. Pero digamos, a lo que quiero ir es que, segundo elemento, a mí me parece, por ejemplo, muy bien ver a Paloma Valencia peleando en el Senado por el Estatuto de la Oposición, contra el que votaron. Yo hice parte de la comisión que redactó el Estatuto de la Oposición. Y el único partido que se opuso a una herramienta para profundizar la democracia para la oposición política, ojo, no para la izquierda, fue el Centro Democrático, y me parece muy bien, y eso demuestra que se está fortaleciendo la democracia, porque en algo sí no estoy de acuerdo, y es que esta movilización tuvo todas las garantías, en todo el país vimos una movilización pacífica, vimos una movilización que tuvo todas las posibilidades de desarrollarse, de manifestarse. Nosotros somos así, nosotros no atacamos a la policía, no hacemos grafitis, no rompemos las líneas de la policía, es normal. Eso está, es normal. Digamos, eso está. Si el ESMAD está en una calle cerrada. Dicen que son así. Yo vi también expresiones de racismo, vi una persona racista imitando así como ustedes lo han dicho, Márquez, son casos aislados o infiltraciones. Sí, son casos aislados, de acuerdo. Pero de acuerdo, es decir, tuvimos una movilización pacífica, el presidente dijo, y le dijo a todos los mandos militares, cosa que no escuché nunca de otros gobernantes, esta movilización tiene que tener todas las garantías para movilizarse. Pero ¿no te parece, David, algo constitucional David, una importante? Una contrapregunta. Ahora, para eso David. no significa, cuando tú das las garantías para que la gente se exprese, no significa que el presidente renuncie a la posibilidad de opinar. Es que ahí es donde está el pequeño Quiero llevar a eso al límite del presidente Gustavo Petro, que es el presidente de esos 92.000 y de los otros tantos, 30.000, 40.000, los que hayan sido, que salieron el 7 de agosto. Pierre. Es que el asunto es, si yo fuera presidente, en algún momento yo dejo de tener el rol de activista, yo dejo de tener el rol de líder ciudadano, de liderar marchas, dejo de tenerlo. Y eso Gustavo Petro no lo ha entendido. Él cree que sigue comandando las marchas del 2021. Luego está llamando
al pueblo a marchas y por eso no le salen, porque su rol es dirigir el Estado, su rol es dirigir el gobierno. Entonces, lastimosamente Gustavo Petro está confundido sobre su rol real. El presidente de la República no tiene esa responsabilidad. ¿Cuál sí tiene? ¿Qué deber tiene en la Constitución? No se lo inventó Pierre Gonzaga, no. En la Constitución dice ser el garante de la unidad nacional, representar a todo el pueblo colombiano para quienes estén aquí viéndonos. Pierre, y A Pero todos cuando, nos tiene que cuando el representar. presidente ha puesto o ha socavado la Constitución o ha, digamos, puesto En múltiples ocasiones en vilo. socava la mire, Constitución, este es un presidente que ha socava la aceptado los Constitución fallos. cuando Mira, ataca directamente al este es un fiscal de la presidente, mira, General de la Nación. este es un presidente que ha aceptado que no lo hizo Uribe de tu partido, digamos, no lo hizo Uribe nunca. Este es un presidente que ha respetado los fallos de la Corte Suprema de Justicia, ha respetado los fallos de la Pero sección. tanto respeta la Corte Espérate, Suprema de Justicia que se va en contra del fiscal elegido por la Corte Suprema de Justicia. No, Es un pero contrasentido. espérate, David. David, lo O escucho. sea, este es un presidente que no ha chuzado a la Corte Suprema de Justicia como si lo hizo Uribe. Pero tiene Está unas chuzadas demostrado. que están investigando, Está ¿no? O sea, demostrado, aquí ya está estamos hablando de demostrado. chuzadas de... Este es un presidente que ha acatado fallos que le son absolutamente en contra. Es que este es un presidente al que le acaban, digamos, de tumbar un contralor. Pues acepto la decisión. Hay decisiones que se han tomado en las Cortes y las ha respetado. Este es un presidente que respeta la oposición política en el Congreso, por supuesto, contravierte con ella, por supuesto, pero que cuando... ¿Saben quién fue una de las primeras personas de ir al Palacio de Nariño cuando se eligió el presidente? Yo quiero formularle el presidente en Petro? ese número de preguntas. Pero termino esto. ¿Sabes quién fue una de las primeras personas que fue al Palacio de Nariño a reunirse con el presidente Petro? Fueron dos personas. Una de ellas, María Fernanda Cabal, dijo, tengo un grave problema de seguridad, mi familia está... Y entonces el presidente inmediatamente la llamó, toda la seguridad, toda la garantía para que una persona que representa la antípoda política del presidente Gustavo Petro y del pacto histórico tenga la garantía para ejercer su voz, que es importante en la democracia colombiana. Es que eso es una obligación, mira, eso Claro, no pero es una espérate, pero concesión es que le es debemos eso dar es al lo que te presidente estoy diciendo, que ahí es su representa la unidad de la obligación, nación, claro, es su obligación. Pero eso no lo han hecho todos los presidentes. Es su obligación. Eso no lo han hecho No, todos en los todos los presidentes. Pero unir, presidentes. para el fondo del asunto, porque entre otras cosas, Colombia ha llevado muchos años después de violencia buscando un líder o alguien que los una, David. Pasamos por un proceso de paz y quiero preguntarle, porque usted se planteaba muchas preguntas, si era no un presidente que chuzaba, si era un presidente que respetaba la institucionalidad. Yo quiero preguntarle si estas declaraciones son de un presidente que busca unir y un presidente que quiere gobernar para quien votó y para quien no votó por él. Este es un presidente que entiende dos cosas. Uno, que tiene un mandato de cambio por el que votó 11 millones de colombianos. Eso no quiere decir que deje de gobernar para todos. Por supuesto, los derechos tienen que garantizársele a todos, pero tiene un mandato claro. Y segundo, este es un presidente que entiende que los problemas del país necesitan una solución y necesitan una solución bajo un enfoque político. Todos los presidentes, y para eso se hacen las elecciones, para que una forma de concebir la sociedad pues sea la que gobierne durante unos años. Ahora, esa forma de concebir la sociedad pues tiene unos contrapesos, está el Congreso, están las Cortes, y eso es lo que ha pasado. Y yo sí creo que el presidente está gobernando el país sobre la base de ese mandato y sobre la base de... Aquí hay un grave problema de acceso al derecho a la salud. Hay que reformar la salud, porque así como ha dicho el presidente, es clarísimo que la salud que tenemos, las 4 personas que estamos aquí sentadas, no las tiene la misma persona de la vereda de la Argentina en Chaparral, no las tiene la misma persona de la vereda, no sé, Los Pozos en San Vicente del Caguán o en cualquier región rural del país. Hay que hacer una reforma de salud, hay que hacerla, el presidente la ha propuesto. Hay que hacer una reforma laboral del país más improductivo de la OCDE, con mayor inequidad, Volvamos al mandato popular un que segundo. viola los protocolos y los estándares internacionales de la OIT. David, Lo claro que regreso sí, al David, discurso David. del presidente Petro. Lo que Bien. pasa es que el tema, y para los televidentes, gracias Camila, el tema central de esto es, el presidente está entendiendo sí o no cuál es su función, está entendiendo sí o no que él no debió decir eso. Él realmente nunca rectifica porque está yendo como un carro sin frenos. Entonces, primer punto. Segundo punto, el mandato popular lo menciona David. El mandato popular tiene un límite, David. El mandato popular no se ejerce en Colombia para que el que es elegido como presidente de la República sea un dictador. ¿Y a qué voy con esto? Pero Y espérame un acá no hay segundo, dictador. desarrollo la idea. Aquí no hay un dictador. Pero es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando el Congreso le ha dicho no a Gustavo Petro, su respuesta pública está escrita en su Twitter, es voy a llamar a la movilización popular para que sean aprobadas por asambleas populares las reformas que el pueblo necesita y toda la retórica que quieras meterle como se la estás metiendo. Eso es, perdóname, ilegal.
es ilegal. Eso es romper la ley y romper la Constitución. Primero no dijo eso. No, dijo eso, ve y remítete al Twitter. Remítete al Twitter. Claro, Mira, Para yo sé a qué redondear, término perdón, te para refieres, redondear, dijo Pierre, su idea para redondear, para darle la palabra a Franz. Claro, mira, el centro de esto es Gustavo Petro parece que no tiene freno. Gustavo Petro debe entender que él no fue elegido para pasar por encima del Congreso. Y de último, quiero decir una cosa muy pequeña. ¿Qué demostración de romper la ley de bancadas está dando Gustavo Petro? Ir a tratar de romper al Partido Liberal, ir a tratar de romper al Partido Conservador. ¿Cómo lo rompe? Tratando de decirles que la famosa CIDH es el instrumento para que los congresistas voten en contra de la ley de bancadas. Dime si eso no es ilegal. Tú que eres abogado. Lo que ha dicho es ilegal. No, pero es absolutamente ilegal. Lo que ha dicho es lo siguiente, es que lo que deberíamos estar muy preocupados acá. No dicho. Yo los invito, yo los puedo invitar. Lo hizo, perdóname. Perdón un segundo, solo una frase, David, rápidamente. Hay un hecho muy grave y es que el Partido Conservador le quitó la representación política a un departamento entero, que es el departamento del Guaviare, que tiene solo 2 representantes a la Cámara, y se la quitó no por ir a votar positivo o negativo un proyecto de ley, se la votó por ir a la sesión, se la quitó por ir a la sesión. Eso sí es ilegal, eso sí es inconstitucional. Eso quiere decir que tú justificas que el presidente de la República, que es el poder ejecutivo, se meta en el poder legislativo. Lo que yo justifico es lo siguiente, se meta en el poder legislativo, lo justificas. Y voten negativo o positivo como quiera. Bueno, hecho ese paréntesis, quiero volver a la discusión central. El Partido Conservador quiere Señores, la voz en la Cámara de Representantes a un partido entero. Quiero volver a la discusión central, que es el discurso del presidente Petro sobre la clase media, sobre los arribistas. Franz. Yo quisiera realmente que pudiéramos como centrarnos en este tema de algo que está pasando y es la construcción de narrativas en nuestra sociedad. Y cómo de alguna manera precisamente expresiones como catalogar de arribistas a unas personas termina siendo igual de sectorial y termina siendo igual de estigmatizador como puede llegar a ser desde otros sectores. Lo que de alguna manera tendría que promoverse y entender la sinergia que tiene que haber entre lo que está pasando con la ciudadanía y las calles y el gobierno. Hoy de alguna manera estamos dejando de leer lo que es el escenario y el sentir popular en las calles y una vez más con una capacidad también de escucha y de diálogo identificando que hay oportunidad de mejora en lo que está pasando. Yo siento que definitivamente es necesario que el país siga avanzando en la dirección de tramitar los conflictos de una manera diferente. Es necesario que ocupemos espacios de participación que son legítimamente constituidos en nuestro país. Y también de ahí sí, digamos que quiero diferir un poco en el tema de lo tirano que puede parecer el presidente, porque evidentemente, como dice David, si algo hemos evidenciado es que el presidente ha buscado, se ha permitido un balance de pesos y contrapesos. O sea, las cortes están haciendo su tarea, las calles están también, la gente se está manifestando. Yo creo que tenemos que empezar a leer el escenario un poco más fuera también de la personalización de la política y de las pasiones que esto Quiero trasladarle la pregunta que le hacía a David sobre si este es un presidente que gobierna para los 11 y pico que votaron por él y para los que no votaron por él. Este gobierno definitivamente la manifestación, este gobierno es el gobierno de la manifestación del cambio que se necesita en el país. Yo siento que el gobierno hoy es consciente de la necesidad que tiene de empezar a ampliar precisamente otras formas de trabajo y de inclusión en la medida en que efectivamente somos una sociedad desigual, inequitativa y hoy tiene que haber una apuesta que debería convocarnos a todos. Pero eso no se logra atacando a unos, creo yo. Eso se logra reuniéndolos. Usted salió a marchar. ¿Usted se sintió? ¿Quiénes salieron a marchar con usted? Mira, yo marché todo el camino y en todo el proceso estuve gratamente impresionado porque lo que vi es exactamente lo contrario que dijo Gustavo Petro. Yo lo que vi sí fue gente muy humilde, gente también que tiene probablemente mucho dinero, todas las necesidades, gente de mucha edad, gente joven, mucha más gente joven que las otras marchas que hicimos desde el año pasado. O sea, lo que está pasando está muy relacionado con lo que estás diciendo sobre la oportunidad de la sociedad colombiana de manifestarse en contra de algo que no le gusta. Y cómo ese gobernante reacciona favorablemente o no. Lastimosamente, Gustavo Petro ha puesto un muro cuando nos llama a revistas a todos los que marchamos. Es que si ustedes ven en Twitter, probablemente hay mucha gente contestándole a él, diciéndole, oiga, yo no tengo trabajo y marché. Yo soy celador y marché. O sea, es un error estratégico y Gustavo Petro comete error tras error, tras error, tras error y lo lleva a cometer errores muy grandes, así como lo vimos en temas de la campaña. ¿Cómo es que permite aparentemente que le entren 15.000 millones de pesos? ¿Dónde están? David. No, ¿Usted cree que hay algún tipo de error o algún mea culpa que tiene que hacer el presidente? ¿Pero fuiste? Mira, ¿Fuiste a la marcha? Yo estuve en la plaza, la vi,
Y yo soy profundamente respetuoso de las marchas. Yo he marchado desde que tengo 15 años. ¿Pero marchaste? Y lo seguiré haciendo. No marché esta vez, marché en la anterior. Sería bueno que marcharas, pero mira, ¿sabes por qué? No, porque mi diálogo particular pero No, porque él está apoyando, él pero apoya es que al yo presidente cómo voy a Gustavo marchar, Petro. cómo voy a marchar una marcha que no. Te voy que a no explicar respaldo. cómo. Mira, pero yo lo hice, yo lo hice, te voy a explicar cómo. Digamos, David. pero más allá, digamos, eso es anecdótico. A mí me parece, insisto en esta premisa, yo siempre seré de la idea de que está bien que la gente marche, que se movilice, que saque las banderas que quiera, que saque las frases que quiera. Eso a mí me encanta. Y es más, entre otras cosas, me parece que hay dos hechos que han ocurrido en los últimos 10 años que casi que uno podría decir que en buena medida como que nos están haciendo madurar democráticamente en el país. El acuerdo final de paz con las FARC ha permitido, digamos, que la discusión pública gire sobre otros problemas. Y el hecho de que haya un gobierno de izquierda, eso nunca había pasado. Entonces tenemos un gobierno, digamos, más cercano a la izquierda y la oposición, la derecha y la extrema derecha en la oposición. Eso nunca había pasado. Y eso es básico en todas las democracias, la posibilidad de la alternancia política. Eso no nos había pasado. Y eso es lo que estamos viendo. Alguna gente lo pone como una cosa muy gigante. No, eso es lo que estamos viendo. Quienes antes estaban en el gobierno hoy están en la oposición y están intentando. Pero en ese ejercicio, David, pero en ese ejercicio de aprender y de madurar en democracia, así como la oposición está aprendiendo hoy a ser oposición, ¿no es cierto que están aprendiendo ustedes a ser gobierno y que todavía el presidente Petro tiene ese vestido de oposición y de activismo? Que si la izquierda, los sectores alternativos están aprendiendo a ser gobierno, claro que sí, eso es indudable. Y que hay muchas cosas que habría que mejorar en el gobierno, pero por supuesto. Y podríamos hacer un debate sobre esas y yo mismo las podría decir, mencionarlas. Eso no tendría ninguna dificultad. Ahora, madurar democráticamente también me parece a mí que es una cosa y es... planteemos los términos de los debates, porque es que aquí también se dice que la polarización, a mí me parece muy chistoso, es como que Colombia estaba acostumbrado a que había una sola narrativa predominante, ¿cierto? Era lo que fundamentalmente la derecha decía, tenía la mayoría de posibilidades de ocupar la deliberación pública, y ahora los sectores de izquierda, de centro, tienen también una posibilidad de plantear una voz pública. Y se plantea un debate político. Y se plantea un debate político. Y a mí eso me parece bien. Me parece bien que las sociedades estén politizadas, me parece bien que las sociedades estén debatiendo, que estén discutiendo. Yo, por ejemplo, puse un trino esta mañana. A mí me parece bien que el presidente muestre sus discursos por televisión. Todas cosas porque le muestra qué piensa el presidente, plantea, la gente tiene esa posibilidad, pero por otra cosa también, María Camila, porque la oposición va a tener la misma hora, en la misma hora, el mismo tiempo para hablar. En el mismo espacio. En el mismo espacio, gracias al acuerdo de paz al que tu partido se opuso. Estoy de acuerdo hasta cierto punto. Entonces, en esa medida, pues la sociedad va a tener la posibilidad de escuchar los dos discursos y debatir políticamente, porque creo que un grave problema en el país es que no discutimos política. Que mi partido se opuso, te hago una pregunta, porque estamos hablando del proceso de paz. ¿Tú crees que la cantidad de gente que votamos, por el no, todos hacen parte del Centro Democrático? ¿Tú crees eso? Yo no estoy preguntando a ti, a David. No, sin duda que no. Y yo creo que entonces estás cometiendo un error estratégico que está cometiendo Gustavo Petro. ¿Sí o no? Déjame hablar. Estás cometiendo el mismo error que comete Gustavo Petro. Yo solo estoy diciendo una verdad. Volviendo al tema del día. No se me defiende la discusión. Los arribistas somos los que votamos. Ahora es un delito decir que el Centro Democrático votó contra el proceso de paz. Darle ese reconocimiento si fuera el Centro Democrático el que convocó a la movilización únicamente. No, yo no estoy diciendo eso. Y no hay que caer en eso, no hay que caer en ese error. Por el no porque soy del Centro Democrático, no. O sea, no estoy diciendo acá que el partido votó en contra del proceso de paz, sí. Y votó contra todos los proyectos, en contra del estatuto de la oposición también. Yo no veo los cuales se los recojamos algo que me parece interesante y es que tú planteabas la discusión sobre las narrativas que se están construyendo. Hoy, por ejemplo, y me llama la atención, me gustaría que Opir nos contara sobre eso, convocaron bajo el nombre de la Marcha de las Mayorías. También de alguna manera buscando apropiar un discurso y una narrativa donde se siente que esa manifestación es de una gran cantidad de las grandes mayorías. ¿Cómo dice usted, o sea, cómo cree usted que realmente se está desarrollando eso y si realmente fueron las mayorías que están ahí o como que están representadas? Te cuento varias cosas. Por ejemplo, uno de los convocantes más fuertes fue un sindicato. ¿Tú lo sabías? No. Sindicato de Trabajadores Petroleros. Y hay otros sindicatos que no voy a empezar a mencionar porque pues los meto en problemas. Pero solamente quiero decir una cosa. Gustavo Petro, a través de su
ministra de Trabajo. Beatriz. Gloria Inés Ramírez, la ministra de Trabajo. Gloria Inés ha estado de alguna manera impidiendo que un sindicato, uno de los más importantes del país, o los más relevantes, tuviera su personería jurídica de su nueva junta directiva o su nuevo cuerpo directivo. ¿Por qué? Porque no se alineaban con las políticas de Gustavo Petro y porque no querían dejarse instrumentalizar para las marchas de Gustavo Petro. Eso no está bien, eso no es democracia, eso es querer instrumentalizar un sindicato per se. Y aquí en esta marcha sí salieron sindicatos. En esa marcha que ustedes vieron salieron estudiantes libres, personas que dijeron yo quiero ir, de las universidades circundantes. ¿Por qué le pusieron la marcha de las mayorías? No lo creé yo el nombre, digamos que no soy la persona autora de ese nombre. Claro, no me lo puedo apropiar. ¿Fueron más exitosas de lo que ustedes esperaban? ¿Me da la impresión? Lo que entiendo es que es un argumento para poder recibir personas que incluso hayan votado por Gustavo Petro. Y es que ahí es donde yo te decía, ¿por qué no sales? Cuando nosotros dejamos, y coincido con lo que decías hace un momento, cuando nosotros dejamos de pensar en los partidos y pensamos en el país, podríamos salir juntos a marchar, a decirle a Gustavo Petro, oiga, puntos de vista. Esto definitivamente no va por buen camino. Pero quiero retomar a la discusión inicial, porque hemos hablado de estrategia política. David, ¿hay algo que el presidente Petro tenga que escuchar y recoger de estas manifestaciones, de esta marcha, ya un poco reposada su frase sobre los arribistas? Se lo pregunto porque hay quienes están comparando, y no sé si usted vea alguna similitud en esta frase de la clase media arribista a ese tal paro no existe, que fue lo que le pasó en su momento al presidente Santos. ¿Usted ve algunas coincidencias en los dos casos? No veo coincidencias, pero yo sí creo que todo presidente o gobernante, hombre o mujer, pues tiene que escuchar las diversas manifestaciones y prestarles atención. Yo creo que hoy hay un sector, no podría decir que tan importante, que votó por el presidente y que siente que sus promesas de campaña no se están cumpliendo. No creo que ese haya sido el sector que haya marchado. No lo sé, yo no fui de los organizadores y respeto a quienes organizaron la marcha. Y creo que en eso el presidente sí tiene que escuchar y tiene que tomar decisiones. Particularmente, y yo lo he dicho en diferentes espacios del pacto histórico y demás, yo creo que el presidente tiene que acelerar las decisiones de cara a la juventud. A mí, más que la marcha, que no la desestimo, yo creo que toda marcha es importante, a mí me preocupa mucho la encuesta que organizó la Universidad del Rosario, la que viene haciendo periódicamente sobre la percepción de los jóvenes y la política. Y en esa encuesta hay, digamos, una ruptura, en mi opinión, de un sector importante de las y los jóvenes que votaron por el presidente hoy. Y yo creo que el presidente ha empezado a leer eso y ha tomado algunas decisiones como la de avanzar en la reforma a la Ley 30 para lograr una financiación estructural más fuerte que amplíe más reformas en el marco de todo lo que está en la agenda. Pero mira, yo sí creo, es que mira, si a mí me preguntaran, por supuesto el presidente es Gustavo Petro. Yo hubiera comenzado, en mi opinión, yo hubiera comenzado por la reforma a la educación pública superior. Porque, por varias cosas. Primero, porque creo que es una reforma muy transformadora. O sea, creo que es una reforma que genera movilidad social, es una reforma que es democrática en la medida en que socializa y avanza en el conocimiento. Y además creo que en términos ya de estrategia política es muy difícil oponerse a una conquista que ha pasado en otros países de América Latina, y es la gratuidad en la educación superior. Entonces, para concluir el argumento, yo creo que el presidente, por supuesto, tiene que escuchar todos los fenómenos políticos, tiene que leerlos permanentemente. Creo que el presidente lo hace, por algo es un político tan avesado, por algo es el presidente de la República. Pero concluyo con esto. Y sí creo que hay que tomar decisiones, digamos, respecto a ejecuciones del gobierno que hay que mejorar, en mi opinión, la estrategia de comunicaciones. En mi opinión, hay que ejercitar más el ejercicio del Ejecutivo, valga la redundancia, hay que sacar más decretos, más resoluciones, más ejecución presupuestal. Pero yo le propongo algo, y es que sí, coincidiendo en la importancia que tiene que el diálogo sea precisamente a los jóvenes, yo siento que de verdad deberíamos revisar cuál es el tono del mensaje que vamos a construir en las narrativas. Yo creo que definitivamente seguir avanzando en estigmatización y señalamientos no contribuye, y menos cuando los jóvenes fueron, y coincidimos en eso contigo en la importancia que tiene, fueron los que defendieron el acuerdo de paz y fueron los que han, digamos, estado trabajando en función de una nueva Colombia, un nuevo país. Si hay un cambio... Fran,
hueco que yo veo en este momento, que empezamos de unos años para acá, justamente desde Santos y el proceso de paz, a crear narrativas, historias, perdóname que lo diga tan usando el término que usas. ¿Por qué? Porque los proyectos de ley no son narrativas. La narrativa es algo comunicativo para convencer o decirle algo a un grupo específico de colombianos o de ciudadanos del mundo, lo que sea. Pero los proyectos no son narrativas y nosotros tenemos que dejar de pensar en narrativas alrededor de los proyectos, tenemos que ser pragmáticos. Sumas, restas, esto es viable, esto no es viable, el Estado colombiano puede soportar esto sí o no, y ahí votar en consecuencia en el Congreso. Pero si nosotros nos dedicamos a pensar en que esto es bueno para el Estado porque hay una necesidad de cumplir una deuda, esas son narrativas que son fácilmente comprables, pero que no obedecen a lo que el texto una pregunta. está explicitando. Colombia es un país donde es un embudo al revés en términos de educación superior, por ejemplo. Pero espérate, termino el argumento. Mira, el rollo de esto es el siguiente, y es que si ustedes piensan que la solución a la problemática actual es cambiar la narrativa, es cambiar la forma de comunicar, están completamente errados. La solución al momento actual es escuchar a la calle y darse cuenta que la gente está en contra de cada una de esas reformas y tomar decisiones sobre esas reformas y retirarlas y mejorarlas. Si ustedes hicieran eso y le exigieran a su presidente eso, otro sería el cantante. Pero no va a pasar porque conocemos a Petro y conocemos la parte histórica. Estamos en Zona Franca, estamos hablando del presidente Petro, que en su más reciente discurso fue en el exterior, fue en Francia, lo convirtió en alocución y también tuvo allí dardos nuevamente, es dedicatoria a los medios de comunicación colombianos. Hacemos una pausa, ya regresamos. A través de los medios de comunicación lo que se va transmitiendo son las ideas del esclavista. Porque los esclavistas herederos son los dueños de los medios de comunicación. Por eso convocaron a las marchas. Estamos de regreso esta noche en Zona Franca hablando del último discurso en el exterior del presidente Gustavo Petro. Otra de las frases en este discurso convertido en alocución fue una de las soluciones o fórmulas que tiene él, dice, para disminuir la pobreza en Colombia. Menos codicia, menos amasar riqueza, es la fórmula del presidente Gustavo Petro. Solo se necesita menos codicia. Solo se necesita mirar más a los demás que a sí mismo. Así se mira a sí mismo. Solo se necesita que se amase menos riqueza en manos de tan poco para que podamos incluir socialmente a la mayoría. David, ahí escuchaba usted al presidente Gustavo Petro sobre los esclavistas, sobre la codicia y sobre las empleadas del servicio. Quiero preguntarle, el presidente Petro es el principal embajador de Colombia en el mundo, de la imagen de nuestro país. ¿Cuál es la imagen que el presidente Petro proyecta en el exterior de Colombia? Pues proyecta la imagen que dan los informes internacionales. Miren los informes de Oxfam, miren los informes del PNUD. ¿Este es un país esclavista? Este es un país donde hay rasgos claramente en las relaciones laborales muy parecidos al esclavismo. Este es un país donde hay racismo, que es uno de los componentes del clasismo. Pero espérate. O sea, este es un país donde hay una enorme inequidad económica, social, ingreso, política, etcétera, absolutamente desigual, y eso lo miran, no miren los informes del gobierno de Petro, miren los informes de cualquier entidad o de las agencias del sistema de Naciones Unidas, todas ellas van a coincidir con ese reflejo. Porque hablando del esclavismo, digamos, hay una estructura que le antecede, que es la estructura racista. Pero ¿cierto? Pero espérate, pero es que es la imagen real. ¿Qué quieren que salga a decir el presidente? Yo quiero mencionar algo ahí, si me lo permite. De a uno, por favor. ¿Qué quieren que salga a decir el presidente? ¿Que en Colombia no hay racismo? Claro que hay racismo. Y que claro que una de las consecuencias del racismo y de la avaricia permanente y de un sistema inequitativo es que hay personas que ganan billones de pesos y hay personas que se mueren de hambre en esta sociedad. Y eso es producto en parte de eso. Claro que sí, porque ¿cuál es la gran oposición a la reforma laboral? Que los grandes empresarios que gana billones que las personas que las personas que se hacen multimillonarias pagándole salarios de hambre a la gente, no pagándole las horas extras, no pagándole los dominicales, no pagándole las nocturnas, atrofiándole su posibilidad de asociación sindical. A propósito del sindicato del sindicalismo que tú defiendes, esas personas se hacen multimillonarias sobre la base de que hayan personas que tengan una vida precaria.
muy similar a una condición de esclavismo. Ya ahorita te Bien. respondo sobre esa precariedad en los trabajadores, pero primero hablemos de la pregunta, que otra vez quiero hablar sobre la pregunta. ¿Qué imagen está dejando Gustavo Petro ante el mundo? A mí me preocupa seriamente un presidente de la República de Colombia que llega a Berlín a decir que qué lástima que se haya caído el muro de Berlín. No ha debido caerse el muro de Berlín. ¿Hacia qué lado corrían las personas cuando se cayó el muro de Berlín? Hacia la Alemania productiva, hacia la Alemania que tenía empresa, hacia la Alemania que tenía libertad, no hacia la otra. Entonces, ¿por qué Petro le está mostrando una imagen al mundo? Yo te lo quiero preguntar, ¿por qué le muestra la imagen al mundo de un país que apoya la división de Alemania? Eso es gravísimo. Tú no sabes cuántos alemanes han escrito a Colombia a decir que están completamente ofendidos por el comentario de Gustavo Petro. Entonces ahora va a decir, es que lo sacaron de contexto. No lo sacaron de contexto. Así como no lo sacan de contexto cuando en la OEA, dice que el narcotráfico mata más gente que el petróleo. ¡Por Dios! Eso es la imagen que está quedando de Colombia ante el mundo. Yo me quiero remitir a las palabras del presidente y a algo que nosotros deberíamos coincidir en esta mesa a pesar de estar en puntos diferentes, y es en el llamado que hace a la humanidad. A la humanidad del otro, de reconocer que acá hay un tema de desigualdad y de inequidad social que es definitivamente que nos debería preocupar a todos. Cuando hablas tú de la forma en que se enriquecen de manera a costa de los salarios de los empleados, creo que también hay bastante desconocimiento, David, porque precisamente grandes de las compañías, discúlpeme, pero muchas de las empresas multinacionales del sector petrolero, que además, digamos, son empresas que cotizan en bolsa, que tienen que cumplir con estándares internacionales de altísima calidad, lo primero que hacen es garantizar y reconocer en sus empleados los principales capital de su grupo de interés, lo más importante para desarrollar, y garantizan derechos en términos de acceso a posibilidades de sindicatos, Les dan de casas. familias. Entonces yo creo que hay un tema de estigmatización de lado y lado, de falta de información. Podemos corroborarlo con la manera que podemos quieras y corroborarlo comprobarte, porque esto es un tema que he estudiado. Mira, parte tú de puedes... déjame terminar la idea, Una frase, Franz, para concluir. Perdón, David, una frase para concluir. Franz. La frase es simplemente, hoy definitivamente tenemos que nutrir un debate, que tenemos que elevarlo, que tenemos que ser mucho más rigurosos y tenemos que desarrollar capacidad de escucha porque estamos en diálogo de sordos. Mira, siendo rigurosos, dos cosas. Primero, Colombia, en el gobierno de Santos, hizo todo lo posible por afiliarse a la OCDE y decir que este es el Club Internacional de las Buenas Prácticas. 15, 17 comités. En la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, es la que establece, permítame esta normalización de lo que hace la OIT, establecer las normas internacionales que regulan el trabajo, o sea, los estándares mínimos internacionales. Colombia no cumple ni los estándares mínimos de la OIT ni los estándares mínimos de la OCDE. Pero tú ¿cierto? estás señalando eso a un sector productivo y llamar a que pero tú me estás pidiendo rigurosidad. Disculpa. Y yo te digo eso es riguroso y te invito y te reto a que me demuestres que esto que estoy diciendo no es cierto. Vamos. Segundo, las empresas que tú mencionas del sector petrolero tienen dos grandes formas de contratar. Contratación directa, contrato de trabajo, prestaciones sociales, que esas formas de prestaciones sociales, digamos ese contrato laboral, que nosotros decimos, gran contrato laboral, está por debajo del estándar internacional de la OCDE y está por debajo del estándar internacional de la OIT. Es decir, en ningún otro país la noche de la OCDE comienza la noche a partir de las 9 de la noche, como pasa en Colombia. En ningún otro país de la OCDE pagan la hora extra como la pagan en Colombia, etcétera, Entonces, por eso vamos a acabar los contratos de prestación de servicios. Entonces, espérate. Y entonces, la otra gran forma de contratación que tienen, y eso yo hice una investigación sobre cómo contrataba, por ejemplo, Ecopetrol, una empresa estatal. Buena parte, y digamos, cuando existía la Emerald, que ha cambiado de nombres, etcétera. Buena parte de su contratación es vía tercerización. Y esa tercerización se hace con contratos de prestación de servicios. Pero podemos mirar las estadísticas. Y podemos discutir. El debate hoy era otro, pero lo vamos a hacer. Discutirlo. Ahora, se me fueron ustedes, me tengo que ir a comerciales. Pero solo quiero terminar con una frase. A mí me encanta una cosa del presidente Gustavo Petro. Y es que en una sociedad que es un poco morronga, como es la sociedad colombiana, él dice, hay un problema en la mesa y nosotros en la sociedad colombiana no hablemos de eso. No hablemos de eso. Y entonces el presidente sale y dice, en Colombia hay unos ricos que son avaros y que no le quieren pagar a sus trabajadores lo que les corresponde. Y sale a decir, en Colombia hay racismo y la gente se escandaliza, pero es real, es lo que existe. Pierre, una frase rápidamente. Lastimosamente eligieron a un presidente que hizo oídos sordos
a sus demandas y lo que está haciendo es transgredir la ley y transgredir la Constitución. Estamos en Zona Franca, estamos hablando del último discurso en el exterior del presidente Gustavo Petro. Muchas frases, muchos criticándolo por lucha de clases que ha sido constante en el discurso del presidente Gustavo Petro, el mandatario de los colombianos, encontrando, entre otras cosas, dice él, el origen de Pablo Escobar, que dice él es fruto de la oligarquía colombiana. Hay que recordarle al presidente Gustavo Petro que Pablo Escobar terminó, y lo dice la historia así, siendo socio del M-19, la guerrilla a la que él perteneció, hijo de una mujer que fue profesora estatal, no precisamente miembro o integrante de lo que él llama oligarquía en Colombia. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya regresamos. Pablo Escobar no es hijo del pueblo colombiano, es hijo de la oligarquía colombiana que lo generó y lo construyó. Gabriel García Márquez es el hijo del pueblo colombiano. Y hay una gran diferencia. Estamos de regreso esta noche hablando nuevamente del presidente Petro, del discurso, hablando de los medios de comunicación, hablando de la reforma laboral que se le cayó, que se le hundió y que quedó huérfana en el Congreso de la República porque la ministra estaba en Europa en momentos en que le hundían una de las reformas del corazón. El presidente Petro, que entre otras cosas habló de las empleadas del servicio de esclavitud y por supuesto dardos también al sector de los bancos, a los banqueros ricos, que es la obsesión del presidente Petro. La mujer que lleva los tintos al señor de la oficina. El señor de la oficina no es igual económicamente que la señora de los tintos. El señor de la oficina puede tener riqueza, poder económico, bancos incluso, empresas. Pero la señora de los tintos tiene niños y niñas. Como si increíblemente todos los que hemos recibido en algún momento un tinto de la señora que amablemente nos lleva tintos fuéramos banqueros. Su reflexión final, Franz, sobre la discusión de hoy. Bueno, mi reflexión es que definitivamente si el presidente quiere avanzar en esta agenda de construcción de paz, tiene que también empezar a moderar mucho el lenguaje. Nosotros necesitamos empezar a liderar desde el ejemplo y necesitamos líderes que nos ayuden a superar esta estigmatización, esta polarización que está viviendo el país. David. No, si algo le hace bien a la democracia es que los problemas se llamen por su nombre. Colombia es un país desigual, es un país inequitativo, es un país donde esa idea de acaparamiento infinito le ha negado derechos a muy buena parte de las y los colombianos, y claro que es una sociedad donde hay condiciones laborales muy parecidas a las del esclavismo. A propósito de la pregunta, las empleadas del servicio que trabajan de internas, como llaman en muchos lugares, sin contratos laborales, en muchos lugares ni siquiera pueden salir el domingo a compartir con sus hijos. Esas condiciones existen en el país, así a mucha gente no le guste, y para eso es la reforma laboral. Estamos de acuerdo en que para hay que darle mejorar derechos laborales mucho, pero de ahí a que haya esclavismo que son tratadas y que esto como sea una esclavas relación, en este país. Hay que mejorar mucho, David, pero de ahí a que este sea un país de esclavistas y un país... María Camila, yo sí creo que este es un país... Hay desigualdad, pero y estoy de eso es lo acuerdo que con tú ustedes, crees. pero Yo no sí es creo, esclavista. María Camila, yo sí creo que en este país existe esclavismo, sí lo creo. Creo que someter a una empleada del servicio 7 días a la semana, viviendo en un cuarto de 2x3 en muchas de las casas de estrato 6 de este país, sin pagarles contratos laborales, sin vacaciones, sin cesantías, es esclavismo, y eso existe en Colombia. Pierre. Bueno, no sé en cuál país existe eso. Sin embargo, Colombia. Vamos a hablar de lo central acá, y es lo que nos convocó hoy. Lo que nos convocó es: las palabras de Gustavo Petro representan la unidad nacional. No, las palabras de Gustavo Petro representan a una porción de colombianos que tienen cédula, que deben respetarse, que están en contra de Gustavo Petro y que él no respeta. No. Y hay que adicionar a esto algo: la retórica no es lo que debe construir las reformas, son las lógicas de las reformas mismas. Gustavo Petro está salido sin frenos, y el único freno que va a poder existir en Colombia somos los ciudadanos, ni siquiera los partidos, somos los ciudadanos los que le vamos a poner freno a Gustavo Petro. Eso va a pasar si y solo si pensamos en unidad. Llegamos al final esta noche de Zona Franca. Pierre Onzaga esta noche aquí debatiendo sobre las frases del presidente Gustavo Petro. Pierre, gracias por acompañarnos esta noche. María Camila, muchas gracias, y a Zona Franca, a ustedes y a todos los televidentes. Gracias, David Flores, siempre un placer tenerlo aquí. Integrante, le puedo decir integrante del Pacto Histórico, claro que ¿cierto? sí, claro Militante del Pacto Histórico. Claro gracias, doctor Flores, como siempre un gusto tenerlo acá en Zona Franca. Para ti, María Camila, y por supuesto para quienes me acompañaron en la mesa y para quienes vienen esta noche. Gracias, Franz Rodríguez, otro hombre intentando descifrar aquí, analista, las frases del presidente Petro. Gracias, señor, por acompañarnos. Camila, muchas gracias. De verdad que este llamado de construcción de paz es con todos y necesitamos realmente empezar a reconocernos y a oírnos.
Gracias esta noche, llegamos al final, los invitamos para que queden con la programación habitual. A continuación, Más Allá. Que tengan una feliz noche, que descansen.